Sabemos que las baterías LiFePO 4 son muy superiores a las AGM y GEL de toda la vida. Son más potentes, más estables, pesan menos y por todo esto mucha gente está queriéndose cambiar a LiFePO 4. Y la pregunta siempre suele ser la misma: ¿se puede cambiar la vieja batería por una nueva LiFePO 4 así sin más? ¿O hay que hacer algún otro tipo de adaptación a la furgoneta o a la autocaravana? Si te estás planteando hacer este cambio, quédate porque te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para cambiar tu batería actual. Mucha gente comete errores en este proceso y puede acabar dañando su nueva batería. Vamos a verlo. Si te interesa seguir viendo más contenido como este, con todo lo relacionado a furgonetas camper, electricidad y taller, dale a me gusta y suscríbete, porque si no va a venir Paco y te va a decir que lo estás haciendo mal. Uno de los aspectos más importantes a la hora de comparar baterías AGM, GEL y LiFePO 4 es la autodescarga. O sea, la energía que pierde la batería mientras no se está usando. Las baterías de siempre pueden perder entre un 5 y un 10% de su carga al mes. Por esto, cuando dejas tu furgoneta parada durante mucho tiempo, podrías encontrarte con la batería descargada sin haber consumido prácticamente nada. En cambio, las baterías LiFePO 4 tienen una autodescarga mucho menor. Ronda el 1 o el 2% mensual. Vamos, que podríamos decir que no se autodescargan. Esto quiere decir que si dejas tu camper sin uso durante semanas o incluso meses, la batería seguirá prácticamente llena, lista para cuando la necesites. Y aquí es donde entra en juego un factor clave que mucha gente pasa por alto: el sistema de flotación. Si no lo tienes en cuenta, podrías estar acortando la vida útil de tu batería sin darte cuenta. ¿Y por qué os cuento esto de la autodescarga? Pues esto es una de las claves para entender por qué unas baterías requieren un cierto tipo de cargadores y las LiFePO 4 otros. Y cuando digo cargadores, no solo me refiero al típico cargador que enchufas a la corriente para cargar la batería, sino que me refiero a cualquier aparato que cargue la batería. Paneles solares, alternador del motor y demás. Las baterías AGM y GEL, como se autodescargan, necesitan un sistema que las mantenga cargadas a tope. Este sistema lo que hace es seguir metiendo carga a la batería aunque ésta esté llena. Así siempre está al 100% para usar. Y eso se llama sistema de flotación. Sería como si nuestra batería fuese un vaso de agua. En el fondo del vaso hay un agujerito donde se está escapando un poquito de agua, dejamos el vaso de agua debajo del grifo llenándose y así siempre está lleno a tope para cuando queramos beber. Pero esta misma flotación, que les viene también a las baterías de toda la vida para mantenerse llenas, no les viene tan bien a las LiFePO 4. Como no se autodescargan, no necesitan este tipo de sistemas de flotación. De hecho, les viene bastante mal. Si seguimos cargando una LiFePO 4 una vez que esté llena, se puede dañar y corremos el riesgo de reducir la vida útil de la batería. Por eso, al cambiar una batería convencional por una LiFePO 4, es muy importante eliminar cualquier sistema de flotación y dejar que la batería se descargue de forma natural sin estar dándole carga todo el rato. Otra diferencia que también hay que tener en cuenta es que las baterías convencionales toleran voltajes de carga ligeramente más altos que las LiFePO 4. El voltaje al que podemos cargar las AGM puede aguantar pequeños picos de voltaje por encima de los 14,4 o 14,6 voltios sin estropearse. Pero claro, si cambiamos la batería, tenemos que asegurarnos de que todo lo que la carga funciona correctamente con la nueva química. Y aquí es donde mucha gente se encuentra con problemas inesperados. Antes de seguir, dime en los comentarios qué sistema de carga tienes en tu camper. ¿Sabías que algunos de ellos pueden ser incompatibles con LiFePO 4? Sabemos que nuestra furgoneta autocaravana carga la batería de tres maneras diferentes: el alternador, que es la parte del motor que genera electricidad, el cargador de corriente externa, que normalmente enchufamos en los campings, y los paneles solares, que cargan con el sol. Tendremos que revisar estos tres sistemas que cumplan los requisitos que necesita nuestra nueva batería. Muchos de estos sistemas pueden configurarse o tienen distintas posiciones para elegir el tipo de batería que vas a cargar. Esos son los buenos, y si tienes de este tipo, no vas a tener que gastarte ni un euro de más cuando pongas la batería nueva. Solo tendrás que cambiar la configuración de los aparatos que funcionen con la batería nueva. Otros solamente funcionan a un determinado voltaje y tendremos que comprobar que sea adecuado, o sea, que no pasen de 14,6 voltios y que no tengan flotación. Ya hemos visto la teoría, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra furgoneta? Vamos a verlo con mi propia instalación. Esta es la batería LiTime de 280 Ah LiFePO 4 que vamos a utilizar para hacer la demostración de cómo se monta la batería. Es una batería que, como podemos comprobar, tiene un tamaño bastante contenido. El peso es de 27 kilos, que es muchísimo menos para empezar de lo que tendría una de AGM o de GEL de esta capacidad. Pero para seguir, ya sabemos que las AGM y GEL
Si tienen 280 amperios solamente vamos a poder utilizar 140, porque solamente podemos descargarlas hasta la mitad. Como podemos observar aquí en las especificaciones, tenemos una batería de 280 amperios hora, como hemos dicho, que sería el equivalente a 3500 vatios hora. Tiene una capacidad de descarga de 200 amperios, lo que equivale a 2500 vatios. Esto quiere decir que podemos utilizar aparatos de hasta 2500 vatios extrayéndole energía de la batería, y también podemos cargarla a 200 amperios, que esto es un valor distinto el de carga y descarga. Ciertas baterías no tienen el mismo valor de carga y de descarga, así que es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando elijamos batería. Las baterías de buena calidad deberían de tener una capacidad de carga y de descarga igual. Cuando vayamos a cambiar nuestra vieja batería por la nueva del LiFePO 4, una de las diferencias que vamos a encontrar así a simple vista son las borneras. Los bornes de las baterías LiFePO 4 no vienen como suelen venir los de AGM o GEL, que suelen tener unos bornes así gordos donde vamos a anclar con un agarre. Estas baterías vienen con tornillería, más o menos M6, M8, dependiendo de la batería y el tamaño, y vamos a poder soltar la rosca para poder meterle aquí un terminal y atornillarlo directamente. Así que ten en cuenta que vas a tener que hacer cambios en el cable de tu batería y poner el terminal adecuado para poder atornillar en la batería de litio. Otra diferencia que nos vamos a encontrar va a ser en el tamaño. Posiblemente si ahora ya tienes montada una batería, no va a coincidir exactamente con el tamaño. Así que posiblemente tengamos que hacerle una adaptación al soporte que tengamos para sujetarla al chasis, y si tenemos suerte a lo mejor podremos tener ya montado un tipo de soporte que vaya a adaptarse a diferentes tamaños de batería. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Estas baterías pueden montarse en ciertas posiciones y en otras no. No todas son iguales, porque por dentro tienen diferentes celdas y una BMS, que es la centralita, que hace que todas las celdas funcionen correctamente. Dependiendo de cómo estén colocadas las celdas dentro, en qué posición y en qué parte esté colocada la centralita, cada marca te va a dar un tipo de posición en la que vas a poder utilizar la batería y en otra no. En posición vertical siempre vas a poder utilizarlas, de esta manera es como vienen para poder usarlas, pero en el manual es posible que te venga, como en el caso de esta, que podemos consultar si queremos montarla de alguna otra manera. Yo he hecho la consulta y sabemos que la BMS se encuentra en la zona de los bornes. Por lo tanto, no podríamos poner la zona de aquí hacia abajo, no podríamos poner los bornes hacia abajo porque las celdas aplastarían la BMS. Podríamos ponerla en esta posición de trabajo y también podríamos darle la vuelta y poner los bornes en el otro lado. Incluso podríamos ponerla también en esta otra posición. Pero todo esto, como te digo, depende del modelo exacto de tu batería. Yo las posiciones adecuadas que te he dado han sido para esta Li-Type. La batería la he montado con los bornes mirando hacia el frente en vez de hacia arriba para poder minimizar el tamaño del cable que va a llegar luego hasta el circuito. Como mi furgoneta ya tiene los terminales en los cables adecuados para baterías LiFePO 4, solo tengo que atornillarlos. Para ver todos los datos de la batería tengo este dispositivo que es un shunt. Nos da un montón de datos interesantes de carga y de descarga. El lector se coloca entre medias del cable negativo de la salida de la batería y para que funcione tiene que llevar un cable pequeñito al positivo para que le llegue corriente y le dé señal al monitor. El último cable que nos falta para que funcione completamente el shunt es el que va hasta el monitor para poder ver todos los datos en pantalla. Este cable es el más largo de todos para que podamos llevar el monitor hasta el punto que más nos guste de la furgoneta para poder visualizarlo más cómodo. Aquí veremos cuánto nos queda de batería en porcentaje y otros datos interesantes. Algo común en todas las instalaciones, ya sean de LiFePO 4 o de AGM o de GEL, es que tenemos que poner esta disposición a la salida del cable positivo, tenemos que poner un cortador de corriente y seguido un fusible principal. De ahí ya la electricidad va a ir repartiéndose hacia el resto de cosas de la furgoneta por distintos cables, y para esto vamos a tener que usar unos busbars del tamaño adecuado para la electricidad que vaya a pasar por ellos, porque de ahí va a repartir toda la corriente a todo el resto de aparatos de la furgoneta. Y los fusibles también tienen que ser adecuados.
En mi caso, casi todo lo que llevo instalado en mi furgoneta es configurable, para tener flexibilidad poniendo baterías. El regulador solar se puede cambiar cada parámetro que nosotros queramos, elegir el voltaje máximo de carga, la flotación y más valores avanzados. El booster no tiene un programa personalizado, pero sí trae diferentes posiciones estándar de fábrica en las que podemos montarlo. Trae una posición para GM, otra para gel, otra para plomo, otra para litio. El cargador de red que yo llevo integrado en mi inversor da un voltaje de 14,6 voltios, que entra dentro del rango compatible con un sistema LiFePO 4 y con el resto de baterías. No tiene un sistema específico para LiFePO 4, pero sabiendo lo que os he comentado antes y que no conviene tenerlo permanentemente cargado, lo que yo suelo hacer es desconectarlo cuando está completamente llena la batería para evitar sobrecargas innecesarias. Vamos, un sistema antiflotación manual. Voy y lo desenchufo. ¿Y cómo tenemos que comprobar que nuestros aparatos den la carga que necesita una batería de litio? O sea, 14,6 voltios de máximo. Si tenemos acceso sencillo a los sistemas de carga de batería y podemos ver la pegatina que viene detrás de los datos técnicos, es posible que ahí nos venga el valor del voltaje máximo de carga, que no tiene que superar 14,6 voltios como hemos dicho. Y quizá los datos de flotación. Esto no lo vamos a encontrar en muchos aparatos, bien porque no tengamos acceso o bien porque no lo podamos encontrar de una manera fácil o porque simplemente no traen todos los datos en la etiqueta. Así que tendremos que mirar el manual si aún lo tenemos o tendremos que ir a la web del fabricante y buscar nuestro modelo. Ahí ya miramos el manual y buscamos los datos que necesitamos. Más o menos deberías de tenerlo claro, pero vamos a ver en detalle qué aparatos necesitas revisar. Los paneles solares van conectados a un aparato que se llama regulador solar. Y es el que se encarga de gestionar los voltajes de carga para que la electricidad que generan los paneles solares tengan luego los voltios que necesita la batería para que cargue sin dañarla. Este es uno de los sistemas que tendremos que comprobar, el regulador solar. Si tu regulador solar es configurable, tendrás que configurarlo para litio. Y si no lo es y no cumple con lo que necesitamos, tocará cambiarlo por uno más moderno que tenga estas opciones. El motor de nuestro vehículo. Ese es otro sistema de carga que genera electricidad. También va a cargar nuestra batería y para gestionar las baterías secundarias normalmente se suele utilizar o un relé o un booster. Si llevas un relé, ya te voy adelantando que vas a tener que cambiarlo por un booster. Los alternadores de las furgonetas y autocaravanas están generando electricidad todo el rato, de forma constante mientras están arrancadas. Y un relé no es más que un interruptor que deja pasar la corriente cuando el motor está encendido. O sea, con un relé estarías metiendo carga a la batería todo el rato, incluso cuando esté totalmente cargada. Y como hemos visto, esto daña la batería. Así que si tienes un relé, tendrás que cambiarlo por un booster. Y por supuesto, este booster tendrá que ser adecuado para batería de litio o configurable con diferentes programas. Si en tu caso ya tienes un booster instalado, es otro de los aparatos que tienes que revisar. Y en el caso de que puedas ponerlo en distintas posiciones, tendrás que seleccionar la posición litio. Si no tienes esta opción, pues tendrás que cambiarlo por uno compatible con LiFePO 4. Por último, lo que tendremos que comprobar es que nuestro cargador a red sea compatible con litio. Recuerda que debes cargar a un voltaje de entre 14,2 y 14,6 y sin sistema de flotación. Sobre todo que no tiene que pasar de 14,6 voltios al cargar. Como os comentaba, el tema de la flotación en los cargadores a red quizá no sea tan problemático, porque al fin y al cabo es algo que nosotros enchufamos y desenchufamos, así que podemos tener un cierto control manual sobre el cargador. Si tienes un cargador que mantenga el voltaje adecuado, aunque tenga sistema de flotación, no es preocupante, porque cuando nosotros veamos que está cargada, lo desconectamos y ya está. Ahora ya sabemos lo que necesitamos. Vamos a ponernos manos a la obra. Y aquí es donde viene una de las mejores ventajas al cambiar a LiFePO 4. Más potencia disponible. ¿Pero puedo enchufar cualquier aparato sin más? Cuando hacemos nuestro cambio de batería a una de litio, una de las mayores ventajas que tenemos es que vamos a poder utilizar inversores bastante más potentes. El inversor es el aparato que te convierte la energía de 12 voltios de la batería a 220 voltios como la de casa. Una batería de 280 amperios hora como esta permite una entrega de potencia de hasta 200 amperios, que son cerca de 2500 vatios. O sea que podremos enchufar un inversor más potente y utilizar aparatos eléctricos que antes no podíamos, como secadores de pelo, microondas, cafeteras tipo Nespresso o hasta vitrocerámica como llevo yo. Si vamos a cambiar el inversor por uno más potente, vamos a tener que revisar el cableado y los fusibles que van hasta el inversor. Ten en cuenta que el tramo del cableado y los fusibles que van hasta el inversor están hechos para un inversor más pequeñito, que es el que podía utilizar tu antigua batería. Así que mientras no vayas a cambiar el inversor, no hay problema y no tendrás que cambiar nada. Pero si tienes pensado cambiar el inversor para aprovechar la nueva batería,
ten en cuenta que habrá que cambiar los cables por unos más gordos. Te dejo por aquí arriba un vídeo explicándote exactamente cómo tienes que hacer para saber cuál es el grosor de cada cable correcto. Espero que este vídeo te haya podido aclarar todo lo que necesitas saber para hacer tu cambio al IFEPO 4 sin problemas. Y si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y te responderé en cuanto pueda.